Hola, comunidad. Quiero que sepan que tengo perfectamente claro que esta no es una historia de miedo como las que cuentan aquí, como las que cuentan cada semana, pero creo que definitivamente tiene algo en ella de sobrenatural. Aguanten conmigo. Y es que cada que escucho la primera campana de la iglesia en Semana Santa, esté en donde esté, me acuerdo de lo que pasó aquel año en el pueblo de mi abuela. Tengo 38 años, pero en aquel momento tenía apenas 11. Ya ha pasado el tiempo. Muchos pueden pensar que ya tendría que haberlo superado, pero voy a explicarles lo que ocurrió. Mis papás nos llevaban cada año a pasar la Semana Santa con la familia de mi mamá, en un pueblo a un par de horas de la capital. No era muy grande, pero todo mundo participaba en las celebraciones, desde los viacrucis en la calle hasta las representaciones que hacían los jóvenes en el atrio. Lo más importante siempre era el Cristo, una imagen muy antigua, muy importante para todo el pueblito, con la piel ya craquelada por el tiempo. Este Cristo estaba guardado todo el año en una pequeña capilla lateral. Solo lo sacaban una vez al año, el Viernes Santo, para cargarlo por las calles. Decían que esa imagen tenía más de 200 años, que no se debía restaurar porque estaba viva con su propio dolor. Así decía una señora del comité. La gente le tenía respeto, mucho respeto y miedo, incluso. Pero ese año pasó algo raro. Me acuerdo que el jueves en la tarde fuimos al atrio para ver cómo estaban preparando todo, y los hombres que iban a cargar el Cristo también estaban ahí, alrededor de la figura. Uno de ellos, que era como el supervisor o el líder, dijo algo que no entendí del todo, pero que me sonó inquietante. Está más pesado. ¿Lo sienten? Pensé que era una manera de hablar, como diciendo que les costaba trabajo emocionalmente, pero luego vi cómo intentaban levantarlo entre 5 hombres y no podían. Se les doblaban los brazos. Uno de ellos se resbaló hacia atrás. Y no era que se moviera o se les cayera, simplemente no podían alzarlo, como si alguien lo estuviera sujetando desde abajo. El padre salió de la sacristía y se acercó, pero no dijo nada. Solo hizo una seña con la cabeza para que dejaran de intentarlo. La imagen quedó ahí, inclinada, apenas separada de la plataforma. Todos estaban muy tensos, pero nadie dijo que algo andaba mal, solo que lo intentarían más tarde. Esa noche en la casa de mi abuela, todos hablaban de lo mismo, aunque bajito. Una de mis tías dijo que eso ya había pasado antes, hacía varios años, que cuando el Cristo no quería salir, era señal de que algo andaba mal en el pueblo, pero nadie supo decir la razón. Ese año nada parecía estar diferente. Al día siguiente lo lograron sacar con ayuda de más personas, y la procesión ocurrió como siempre. Pero hubo algo distinto. Nadie cantó, no hubo ruido, hasta los niños iban callados. La gente caminó en completo silencio mirando al suelo, como si el respeto se hubiera convertido en miedo, únicamente miedo. Cuando volvimos al entonces Distrito Federal, pregunté si regresaríamos con mi abuela al año siguiente, pero mis papás dijeron que no, que mejor ahora pasaríamos las vacaciones en otro lado. No sé si fue por eso, por lo que pasó con la figura, nunca lo dijeron. Pero desde entonces dejamos de ir al pueblo, al menos en Semana Santa. Ahora como adulto tampoco lo hago. Voy a la playa en las vacaciones de primavera. Aunque esté donde esté, busco una iglesia para ir a misa al menos una vez. Y las campanas. Las campanas no las puedo olvidar. Muy buenas noches y sean bienvenidos, bienvenidas a este pequeño especial de Semana Santa, a esta recopilación de historias que tienen una relación con estas fechas tan espirituales, tan importantes, o bien sucedieron en el marco de ellas. Estos días son muy importantes para muchos de nosotros
porque incluso hay gente que sin ser tan creyente los utiliza para reflexionar. Y claro, aunque no toda la gente que esté escuchando crea en la importancia de estos días, créanme, ese mundo que no se puede ver, el espiritual, está más cerca de nosotros en tiempos como estos. Dicen que cuando tanta gente pone su fe en algo, cuando tanta gente cree, algo provoca, se abren puertas. Y eso quiero que tengan muy presente, las puertas abiertas esta noche, para que tengan mucho cuidado con lo que vayan a escuchar. Es momento de entrar en las historias de esta noche. Les deseo tranquilidad, mucha tranquilidad, y que no sean los siguientes protagonistas de relatos de la noche. Me llamo Julio, y esta historia pasó hace unos años, pero cada Semana Santa la tengo en la cabeza como si hubiera sido ayer, sobre todo desde que escucho su programa y comparten historias relacionadas a estos días. Historias que a veces son aterradoras. Contrasta con las ideas que muchos tienen, pero no con las mías, no con mis recuerdos. Aunque intento no pensar mucho en las experiencias aterradoras que he tenido, algunas como esta regresan solas constantemente. Como este recuerdo que se vuelve a sentir como el aire tibio de la primavera, y sobre todo en las noches, porque a pesar de que hubo pájaros cantando todo el día, se llenan de un extraño silencio. Soy de un pueblo de Zacatecas, uno de esos lugares donde ya casi no vive nadie joven. Ya tiene años así. Durante el año todo es calma, casas cerradas, calles solas, pero cuando se acercan estas fechas, el pueblo como que revive un poco. Regresan los hijos, los nietos, se preparan los altares, las misas, las procesiones. Y entre tanta tradición, también se arrastran historias viejas, cosas que solo se cuentan por estas fechas, casi en voz baja, cuando ya se fueron los niños a dormir. Aquel año fue especial porque mis dos mejores amigos, Memo y Adrián, también regresaron al pueblo. Los tres crecimos juntos, pero nos separamos cuando salimos a estudiar fuera, desde la prepa. Nos juntamos como si el tiempo no hubiera pasado, y como cuando éramos niños, terminamos metiéndonos donde no debíamos. Esa noche, después de la misa del Viernes Santo y de la procesión del silencio, nos fuimos a caminar. Queríamos revivir esas caminatas de cuando nos íbamos contando historias con una linterna en la mano. Adrián fue el que propuso ir por la calle empedrada que sube hacia lo viejo del pueblo, hacia donde ya casi nadie vive. Ahí quedan apenas unas casas en ruinas, una capilla sin puerta y una cruz de piedra medio enterrada en la tierra. Pero tiene una vista muy bonita del lugar, de todo el pueblo. Teníamos ganas de verlo por completo, para poder recordarlo bien cuando nos volviéramos a ir. El aire estaba quieto, extrañamente quieto, y todo se sentía apagado, como si el pueblo entero estuviera dormido. Y fue ahí cuando lo vimos, parado junto a la capilla abandonada. Un hombre vestido como de monje, pero completamente de negro. No se movía, ni siquiera parecía respirar. Estaba con la cabeza ligeramente agachada y los brazos pegados al cuerpo, como si estuviera en penitencia. En ese momento no se escuchaba ni el canto de los grillos. Nada. No sé cuánto tiempo nos quedamos ahí, mirándolo. No hablábamos, no nos atrevíamos ni a pestañear, hasta que el hombre dio un paso hacia la capilla. Puso una mano sobre el muro de piedra, como si estuviera tocando algo sagrado, y después se giró lentamente para empezar a caminar hacia el cerro. No quiero decir que desapareció, pero sí se perdió en la noche. No corrimos. Nadie lo decía, pero estábamos paralizados. Fue Memo quien logró hablar primero. Ustedes también lo vieron, ¿verdad? Asentimos. Y en lugar de correr o irnos, por alguna razón decidimos seguirlo, a cierta distancia, pero quisimos ir tras él. Cuando llegamos a la parte donde lo habíamos visto por última vez, ya no estaba. No se oían pasos, ni había señales de que alguien más hubiera subido por ahí. Volvimos al centro sin decir una palabra.
Después supimos que esa noche ninguno de los tres pudo dormir. A la mañana siguiente fuimos con el profe Leandro. Él nos había dado geografía en la secundaria, y además de ser nuestro profesor favorito, con el único que conservábamos contacto, era el que se sabía todos los cuentos, todas las historias del pueblo. Le preguntamos si había alguna tradición de hombres vestidos así en Viernes Santo, si había alguna orden o algún grupo religioso. Al principio nos miró con desconfianza y diversión, pero cuando Memo mencionó la capilla vieja, que allá lo habíamos visto, el profe bajó la voz y nos dijo: «Ah, allá arriba en la capilla. Eso que vieron no es nuevo. Cada cierto tiempo alguien dice que lo ve. Unos lo llaman el penitente, otros dicen que es el espectro del Viernes Santo, pero lo que muchos creemos es que más que un fantasma, es gente que sigue manteniendo tradiciones que no conocemos del todo, que no son para todos». El profe Leandro nos contó que cuando él era niño, su abuelo hablaba de una secta, una hermandad, que incluso ya estaba activa desde los tiempos de su abuelo. Imagínense. Le dijo que era un grupo de hombres que se reunían en secreto durante la Semana Santa. No eran monjes, pero vestían como tales. Subían al cerro por la noche y hacían sus propios rezos, no los del templo. Decían que guardaban un conocimiento más antiguo, que el silencio era parte de su pacto. Ahí pregunté que un pacto con quién, y el profe Leandro se encogió de hombros. «Mira, algo te puedo decir. No era con el mismo Dios que nosotros. De eso estoy seguro. Algunos dicen que se trataba de una secta, que adoraban a algo más viejo, más oscuro. Otros creen que simplemente eran hombres que se habían apartado del catolicismo para crear su propia forma de fe. Pero algo encontraron allá arriba, en el cerro, algo que los hizo quedarse. Y ya ven, de vez en cuando en días como estos, la gente dice que uno de ellos baja, viene hasta la capilla». Según el profe, no era la primera vez que alguien los veía recientemente, y casi siempre en Viernes Santo. Siempre, eso sí, en un silencio absoluto. Algunos aseguran que son espectros, que las apariciones siempre coinciden con muertes cercanas o cosas malas en el pueblo, pero hay quienes creen que la hermandad sigue viva, que está conformada incluso por gente del pueblo, que todos conocemos, o bien la otra versión, que son hombres que se han escondido muy bien durante años entre las ruinas del pueblo viejo. Lo único cierto es que nadie, ni el profe Leandro, tiene una respuesta definitiva. Le preguntamos si nadie los había seguido para ver a dónde iban a meterse. «¿Cómo sigues a algo que no sabes si es real?», respondió el profesor con una pregunta. «¿Quién sabe a dónde puede llevarte?». No. Ese comentario nos heló, porque nosotros lo habíamos intentado. Después de eso intentamos seguir con nuestras vacaciones como si nada, pero cada noche pensábamos en lo mismo, en ese monje en la zona vieja, en su silencio, en la forma en que tocó esa piedra como si le hablara. Adrián, por ejemplo, se quedó con la idea de que era un espectro, una figura que repite una penitencia que nunca terminó, un fantasma. Memo está convencido de que era una persona viva, un miembro de la secta, que la hermandad sigue viva y que nosotros nos cruzamos en uno de sus rituales. Yo, comunidad, no estoy seguro de lo que vi. Hola, querida comunidad. No sé si esta historia sea lo suficientemente aterradora para ustedes, para que la publiquen, pero quiero compartirla, aunque sea para que la lean ustedes, el equipo. Es algo que se me quedó grabado desde que era niño, y lo curioso es que por muchos años pensé que era solo eso, solo una historia. Me la contaba un señor que vivía en la esquina de mi calle, don Pablo. Aunque no era pariente mío ni nada, mi hermano y yo lo veíamos como a un abuelo. Siempre estaba en su banquito, con su gorra de cuadros y su café en la mano. No importaba la hora ni el clima. Podía hacer un calor del infierno y don Pablo tenía su café. Él siempre estaba contando historias, porque los niños de la calle nos sentábamos en la banqueta junto a él. Pero
cuando no había nadie más con nosotros, me contaba historias de fantasmas. Para esas era más reservado, como si esos relatos no fueran para todos. Nunca decía nombres ni adornaba mucho. Me decía las cosas como si fueran recuerdos, como si lo hubieran pasado ayer. Pero una vez en Semana Santa le pregunté si él no iba a las procesiones. Era el único adulto que conocía que no veía ahí. Me dijo que ya no, que desde hacía años prefería quedarse en casa, y ahí fue cuando me contó lo siguiente. Dijo que cuando tenía 20 y tantos, vivía con su mamá en una casa vieja que daba a una de las calles por donde pasaba el Vía Crucis. En ese entonces el pueblo era mucho más chico y casi todos se conocían. La procesión era una de las cosas más importantes del año. Salían a caminar desde la iglesia principal hasta una cruz en la cima de un cerrito, representando cada estación. Don Pablo me dijo que durante varios años, justo antes del amanecer del Viernes Santo, escuchaba pasos afuera de su casa. Pasos lentos, de mucha gente caminando al mismo ritmo, como si fuera un grupo pequeño marchando en silencio. Pero no era la hora de la procesión. No había música, ni gente hablando, ni niños corriendo, solo pasos en la madrugada. Una vez se levantó por curiosidad y abrió la ventana, pero no vio a nadie. La calle estaba vacía. Aún así los pasos seguían sonando, pasando frente a su casa y alejándose poco a poco hacia el cerrito. Lo raro, decía él, era que no era el único que los oía. Varios vecinos habían mencionado lo mismo, pero nadie quería hablar mucho del tema porque, según decían, esos pasos eran una advertencia, como si ese Vía Crucis fuera otro, para alguien más, la contraparte del nuestro. Y así pasaron los años. Don Pablo se acostumbró a no salir en las madrugadas de Semana Santa. Se encerraba, cerraba ventanas y cortinas y se quedaba en silencio esperando a que todo pasara. Hasta que una mañana, ya con el sol alto y la gente en la calle, se enteraron que un joven del barrio, un tal Torito, otro de los que había dicho escuchar esos pasos, esa procesión invisible, no había regresado a su casa después de la vigilia del jueves. Solo vivía con su mamá, y ella pensó que se había quedado con amigos, pero no. Nadie lo había visto desde esa noche. Lo buscaron por todos lados. Preguntaron en templos, en casas, en el cerrito, en las colonias vecinas. Nada. En aquel entonces no era como hoy, que la gente desaparece por el crimen organizado. En aquel entonces esto era muy raro, que alguien de la nada desapareciera sin dejar rastro. A los pocos días, alguien dijo que lo había visto caminando solo por el cerrito, justo antes del amanecer. Pero lo buscaron mucho, por días, por semanas, por meses. Nunca lo encontraron. Don Pablo me lo contó como si aún le pesara, como si hubiera querido haber hecho algo. Me dijo que todavía se acordaba de Torito, que le decían así porque era jovencito, pero se dejaba un bigote como de Pedro Infante, que era buena persona. Algo le decía que tenía que ver con los pasos que escuchaban. Y me dijo que años después se quedó despierto, que esperaba escucharlos para seguirlos, para ver si encontraba alguna señal, pero que algo en su interior le decía que si lo hacía, tampoco volvería. Yo crecí pensando que esta historia era una leyenda, que don Pablo me lo decía para asustarme, para que no me desvelara en las vigilias. Pero hace un par de años, platicando con mi bisabuela, que es más o menos de esa edad, le pregunté si ella había conocido al Torito, casi convencido de que solo sería un personaje en esa historia. Ella me dijo que sí, que en efecto, un muchacho al que le decían así, desapareció durante Semana Santa y que nunca supieron qué le pasó. Hoy que tengo la oportunidad de pasar estos días en el pueblo, me da tentación de quedarme despierto, de asomarme en la madrugada, de comprobar si se siguen escuchando esos pasos, esa procesión. Comunidad, gracias por continuar escuchando este especial de Semana Santa. Cuéntenos cómo se le están pasando.
Yo sé que muchas de ustedes nos van a escuchar después, al volver de vacaciones o en otro tipo de días, pero habrá a quienes estemos acompañando. Por eso recuerden que siempre, no importa el día, no importa la fecha, no importa que sea Navidad, cuando nadie escucha relatos de la noche, no importa. Mientras haya una persona esperándonos, con nosotros pueden confiar. Recuerden también, hay un enlace para encontrar mi libro en la descripción de este video. Aún quedan algunos y ya es momento de continuar con más historias esta noche. Hola comunidad, me llamo Pati Gutiérrez. Escucho su programa desde febrero y desde que lo hago me han dado ganas de contar muchas cosas que me ha compartido mi abuela. Pero esta en especial me da mucho miedo desde que era niña y por eso quiero empezar con ella. Mi abuela se llama Martina, tiene más de 80 años y vive en un pueblito de Veracruz. Cuando yo era niña me quedaba con ella en Semana Santa. Me contaba que en su juventud la mandaron a pedir limosna de casa en casa para la iglesia. Algo se había dañado en el techo. No sé si por las lluvias o por los años, pero el padre dijo que no se podía celebrar la misa del domingo si no se arreglaba antes el viernes la iglesia y que todos tenían que cooperar con lo que pudieran. Mi abuela tenía como 12 años. Era obediente, muy católica, como toda su familia, y era de esas niñas que siempre intentaba ayudar en la iglesia, donde se la pasaba casi siempre, conviviendo más con señoras que con niñas de su edad. Y por eso, por ser la más joven, fue que le tocó ir sola hasta las casas más alejadas, las que estaban al final del pueblo, junto al monte. Entre esas casas había una que siempre le había dado miedo. Era una construcción vieja, toda agrietada, con el portón de madera tan hinchado por la humedad que ya ni cerraba bien. Ahí vivía una mujer sola, muy mayor, a la que todos le sacaban la vuelta. Nadie sabía su nombre completo, solo que le decían Doña Cande, y que de joven había estado encerrada en un manicomio en la ciudad. O al menos eso decían. Nadie lo sabía a ciencia cierta. La señora hablaba sola todo el tiempo, y la gente que vivía cerca decía que se reía en las noches, que a veces salía y se quedaba horas parada en la calle, como esperando a algo o a alguien. Mi abuela no quería llegar a su casa, no quería tocarle, pero lo hizo. Era lo correcto, me decía ella. El padre le había dicho que fuera a todas las casas y no le podía mentir a él, ni decirle que por miedo no se había atrevido a llegar hasta allá. Tocó. Dijo que iba a pedir cooperación para la iglesia, pero antes de terminar de decir a qué iba, la puerta se abrió. La mujer salió y se le echó encima. ¡No me traigas cosas de la iglesia! ¡Fuera! ¡Fuera! Le gritó como loca, escupiéndole palabras sin sentido, diciéndole que el padre era el diablo, que la misa era una mentira, que todos se iban a pudrir. Mi abuela salió corriendo, llorando, y no paró hasta llegar al parque del pueblo, donde se encontró una de las señoras de la iglesia. Contó lo que había pasado, y todos le dijeron que no hiciera caso, que seguramente se había asustado de más, que la mujer solo estaba enferma. Cuando llegó su mamá y le estaba regañando por haber ido sola a esa casa, el padre de la iglesia también la regañó, aunque él mismo la había mandado a visitar todas las casas, pero ya no le dijo nada más. Lo que nadie supo, lo que mi abuela me compartió a mí, fue que desde ese día sentía que la mujer la seguía, que la veía cerca de su casa, parada entre los árboles, que veía cómo se asomaba a la iglesia durante los rezos, aunque nadie más parecía notarla. Incluso su mamá le decía que no imaginara cosas, que era solo el susto, pero ella juraba que cada vez que volteaba a ver a los árboles o a la oscuridad de la noche, la encontraba ahí, no muy lejos, siempre presente, siempre presente, siempre. La noche del Viernes Santo mi abuela no pudo dormir, no por lo que había visto, sino por lo que escuchaba. Desde su cama oyó gritos, palabras revueltas como las que decía la vieja.
una especie de letanía torcida. Se asomó por la ventana y la vio, caminando frente a su casa, llena de sangre en la ropa, arrastrando un costal. El bulto se movía. Era del tamaño de un niño o de un hombre bajito. La abuela, temblando de miedo, intentando no hacer ningún ruido para que no la fuera a escuchar aquella vieja que sabía dónde vivía, que sin duda lo sabía, se escondió. A la mañana siguiente, mi abuelita fue casa por casa preguntando si alguien había perdido un animal, un cerdo, un chivo, algo que pudiera haber escapado en la noche, un perrito, lo que fuera que pudiera ser lo que llevaba aquella mujer en el costal. Nadie había perdido nada. Y entonces pensó lo peor. Corrió a la iglesia, le contó todo al padre con lágrimas en los ojos. Le dijo que estaba preocupada, que no sabía si lo que había visto era real. El padre lo escuchó en silencio y cuando terminó, solo le dijo una cosa: nunca vuelvas a acercarte a esa casa, hija. Discúlpame por no haberte advertido, pero hasta el perdón de Dios quedó muy lejos para esa mujer. Mi abuela nunca volvió a pasar por ahí. Hasta el día de hoy, cuando me cuenta esa historia, baja la voz cuando llega a esa parte. Dice que la mujer desapareció un día cualquiera, que nadie supo si se murió, si se la llevaron o si simplemente se metió al monte y ya no regresó. Antes de continuar, quiero enviarle un fuerte abrazo a la persona que nos comparte la siguiente historia, la última de este episodio especial. Gracias por ser parte de esta familia, de esta comunidad, y los invito a escuchar con atención y enviarle un abrazo también que lo sienta, aunque sean lejanos, muy claramente en su corazón. No puedo decir tu nombre porque tú lo pides, pero va este abrazo para ti y para toda la gente allá afuera que se sienta como tú, que lo necesite. Esta es la historia. Hola, comunidad de Relatos de la Noche. Yo me llamo... Bueno, prefiero que no lo digas, pero les cuento que tengo 74 años. Vivo en Puebla capital, aunque nací en un pueblito que está unas horas más al sur, pegado al bosque, a la montaña. Desde hace 2 años vivo sola. Mi esposo falleció y mis hijos se fueron a vivir lejos. Así es la vida. Ya uno no se atreve a pedirles que vengan, porque tienen sus trabajos, sus hijos, sus cosas. Pero los escucho a ustedes desde hace varios años, desde antes de que me quedara sola. Y desde hace 2, Relatos de la Noche se ha convertido en mi compañía en las noches, en todo momento, para no sentirme sola. Por eso me atrevo a mandarles esto, porque siento que si no lo cuento aquí con ustedes, se va a perder para siempre. No sé si lo que vi fue un milagro o un aviso, y tampoco sé si realmente fue en jueves o en Viernes Santo, porque yo era una niña. Debía tener unos 8 o 9 años, pero los detalles los recuerdo como si hubiera sido ayer. En el pueblo donde nací, cada Semana Santa se hacían procesiones de noche. Toda la gente salía con veladoras, se rezaba, se cantaba. No era como ahora que todo es silencio y desinterés. Antes se llenaban las calles. Hasta los niños participábamos con mucho gusto. Pero ese año algo fue distinto. Me acuerdo que desde temprano se había soltado una niebla bien cerrada. No como la bruma de la mañana. Era una niebla espesa, de esas que uno siente en la piel. El padre de la parroquia decía que era un aviso, que Dios estaba enojado porque cada vez menos gente participaba con devoción. Yo no entendía mucho de eso, pero recuerdo que tenía frío y que sentía feo no ver nada a mi alrededor. Yo iba junto a mi mamá, pero también llevaba a mi perrito. Se llamaba Café. Era chiquito, de edad y de tamaño, de esos curiosos que siempre andan oliendo todo. Y por la niebla se me quedaba atrás. A veces corría y se adelantaba, pero luego se me perdía. En un momento, entre rezos y cantos,
Me di cuenta de que Café ya no venía conmigo. Me detuve y lo llamé. Mi mamá no se dio cuenta y siguió caminando con la procesión. Yo me regresé unos pasos y me metí en la niebla. No veía nada, pero lo oía. Lo oía chillando bajito. Cuando por fin lo encontré, lo levanté y lo cargué un poco. Ya no sabía dónde estaba la procesión, pero a lo lejos alcancé a ver unas luces. Veladoras. Me encaminé hacia allá y poco a poco empecé a ver las siluetas. Personas caminando lento. Me uní a ese grupo. Nadie hablaba. Nadie cantaba. Café, que ya estaba más tranquilo, empezó a ponerse nervioso. Ya no quería avanzar. Se me metía entre las piernas. Le hablé bajito, lo acaricié. Me agaché para tranquilizarlo. Y entonces fue cuando miré bien a mi alrededor. No reconocía a nadie. Vi a señoras vestidas de negro, pero no eran las señoras del pueblo. Había una mujer que se parecía mucho a doña Amacia, la que había vivido atrás de mi casa cuando yo era pequeñita, pero doña Amacia había muerto cuando yo tenía 6 años. Yo misma fui a su entierro. Y entonces vi a mi abuelo. Mi abuelito había muerto un año atrás. Lo quería mucho. Se llamaba Ezequiel. Y él iba caminando entre ellos. Me miró con seriedad. No dijo nada, solo levantó la mano y con un gesto firme me señaló hacia atrás, como diciendo: regrésate ahora. Y yo me quedé quieta. Quería correr a abrazarlo porque cuando murió no me dejaron verlo en el ataúd. Me había quedado con ese pendiente. Pero Café empezó a ladrar con fuerza, como nunca, y eso me despertó, me hizo reaccionar. Di media vuelta y caminé rápido. Luego empecé a correr. No veía nada, pero de repente reconocí una esquina. Luego vi un farol y por fin una de las calles principales. Café ya iba corriendo como antes, feliz, olfateando todo, y en eso vimos a mi mamá corriendo por nosotros. Estaba muy asustada. Nos había estado buscando con otros vecinos. Decía que me desaparecí por casi 20 minutos. Nunca le conté lo que vi a mi mamá. Nunca le conté a nadie en realidad. Me daba miedo que no me creyeran. Y a veces me daba miedo contarlo por lo que significa, por lo que creo que fue esa procesión. Ahora que ya no me debe faltar mucho para volver a verla, quise contárselo a ustedes, para que alguien sepa, para que quede grabado, aunque sea una vez, para que no se desaparezca mi historia, porque no creo que mi familia se lo pueda contar. Casi nunca vienen, y si vienen, no van a estar interesados en mis historias, porque esa noche vi a los que se fueron, caminando entre la niebla, en silencio, y yo siento que ya casi me voy con ellos. Los quiero mucho, comunidad. Que Dios los bendiga y que pasen muy buenas noches.